Hola a todos. Aunque Estados Unidos ha tratado de modificar la situación en Venezuela mediante sanciones económicas y presiones diplomáticas contra el gobierno de Maduro, la administración del mismo logró resistir durante un largo periodo. No obstante, estas presiones por parte de EEUU finalmente culminaron en una gran operación. Washington informó que había localizado y destruido el depósito secreto de dinero de Nicolás Maduro. Venezuela lleva años enfrentando una crisis económica prolongada. La caída de los precios del petróleo, las políticas económicas mal gestionadas y las sanciones internacionales han llevado a un colapso severo. Mientras Maduro intentaba manejar esta crisis, se vio obligado a enfrentar las sanciones provenientes de diversas naciones. Estados Unidos ha impuesto numerosas sanciones económicas desde 2018, las cuales se intensificaron, resultando en la casi completa paralización de las exportaciones petroleras venezolanas. Estados Unidos justificó estas sanciones alegando que Maduro no fue elegido democráticamente y que es responsable de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. La más reciente operación estadounidense se enfocó en el depósito oculto de dinero del mandatario venezolano. La inteligencia estadounidense rastreó una considerable suma de dinero que Maduro había acumulado de manera ilegal y ocultado en una zona boscosa. Se afirmó que este depósito estaba repleto de ingresos provenientes del lavado de dinero y el comercio ilícito. EEUU había estado monitoreando las actividades financieras de Maduro por mucho tiempo, especialmente sus relaciones económicas con Rusia y China. Estados Unidos alegó que parte de la asistencia que recibió de estos países fue desviada a su fortuna personal. Agentes estadounidenses identificaron el depósito secreto de Maduro y, tras iniciar la operación, anunciaron oficialmente que encontraron y destruyeron el dinero almacenado allí. EEUU alegó que este dinero había sido obtenido mediante actividades ilegales y que pertenecía a los recursos que deberían haber beneficiado al pueblo venezolano. Maduro reaccionó con firmeza ante la operación de EEU, declarando que no respetan la soberanía del país y que buscan desestabilizar Venezuela. Además, indicó que la presión externa está empobreciendo aún más a la población e interfiriendo en los asuntos internos del país. Esta operación podría empeorar la ya complicada situación económica de Venezuela y aumentar la presión sobre Maduro. Sin embargo, el futuro de la nación dependerá de cómo evolucione la presión externa y cómo responda el gobierno. La prolongada crisis económica y política ha intensificado la oposición y la presión internacional sobre el régimen de Maduro. Un reciente acontecimiento sacudió aún más su administración. El jefe de seguridad personal de Maduro huyó del país inesperadamente. Un evento que resalta la creciente crisis de confianza alrededor de su gobierno. Se cree que este exjefe pudo haber colaborado con EEU y habría buscado refugio en ese país. Se afirma que Maduro sospecha que el exjefe de seguridad vendió información confidencial a los estadounidenses, incluyendo detalles sensibles sobre el Estado venezolano. Esto ha debilitado aún más el entorno político en Venezuela. Durante la presidencia de Donald Trump, las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos alcanzaron su punto más bajo. Washington calificó al gobierno de Maduro como una dictadura, apoyando abiertamente a la oposición venezolana y aumentando la presión diplomática y económica para lograr un cambio de régimen. Las sanciones de EEUU agravaron la tensión bilateral, y Maduro ha insistido en que Washington está fomentando inestabilidad en el país para apoderarse de los recursos venezolanos. La deserción del jefe de seguridad de Maduro ha generado una crisis de confianza dentro del gobierno. Este funcionario, quien era responsable de la seguridad del presidente y estaba al tanto de información clave, huyó sorpresivamente.
Se rumorea que estuvo en contacto con Estados Unidos y acordó filtrar datos críticos sobre el gobierno de Maduro. Su fuga intensificó la desconfianza de Maduro hacia su entorno cercano y provocó una oleada de interrogatorios y destituciones en su administración. El gobierno venezolano, debilitado tanto interna como externamente, enfrenta además crecientes tensiones militares con Estados Unidos. En los últimos meses, aviones de combate estadounidenses han sobrevolado el espacio aéreo venezolano en repetidas ocasiones, aumentando el riesgo de un conflicto bélico. Los sistemas de defensa aérea venezolanos, debilitados por la crisis económica y las sanciones, no han podido hacer frente a estas provocaciones. Aunque Rusia y China han ofrecido asistencia, la presión de Estados Unidos ha impedido que estas ayudas se materialicen plenamente. Estados Unidos ha intensificado su presencia militar en la región, lo que ha sido interpretado como parte de un esfuerzo por aumentar la presión sobre el régimen de Maduro. Las maniobras militares estadounidenses han sido vistas como una demostración de fuerza, enviando un mensaje claro al gobierno venezolano. Aunque Maduro ha instado a su pueblo a prepararse para una posible guerra, la debilitada capacidad militar del país, sumada a la crisis económica, plantea serias dudas sobre la viabilidad de esta resistencia. Mientras tanto, las protestas internas continúan a medida que la población, cansada de la crisis económica y las violaciones de derechos civiles, se opone al gobierno de Maduro. Este ha respondido endureciendo las leyes y reprimiendo las manifestaciones, argumentando que no solo son protestas económicas, sino que también están orquestadas por fuerzas externas para desestabilizar el país. Las nuevas leyes propuestas contemplan sanciones severas, tanto para los manifestantes como para sus familiares, lo que ha generado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos. La situación en Venezuela sigue siendo frágil, con un gobierno que enfrenta presiones tanto internas como externas, mientras la crisis económica y política no da señales de resolverse. Las autoridades de Estados Unidos han incautado una aeronave utilizada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que se encontraba en la República Dominicana, trasladándola al sur de Florida. El Departamento de Justicia estadounidense explicó que el avión fue confiscado a petición de su gobierno debido a violaciones a las normativas de control de exportaciones y a las sanciones impuestas por EEUTU. En reacción, el canciller venezolano, Iván Gil, acusó a Estados Unidos de llevar a cabo una práctica criminal reincidente, que según él no puede ser descrita de otra manera que como piratería. Gil también indicó que Venezuela se reserva el derecho de tomar medidas legales para resarcir los daños ocasionados al país como consecuencia de esta acción. La incautación fue dada a conocer a través de un comunicado emitido por el Departamento de Justicia, donde el fiscal general Merrick B. Garland declaró: "Esta mañana, 2 de septiembre, el departamento confiscó un avión, alegando que fue adquirido de manera ilegal por $13 millones mediante una empresa fantasma y posteriormente sacado clandestinamente de EE.UAL para ser utilizado por Nicolás Maduro y sus colaboradores". Garland aseguró que las investigaciones continuarán para impedir que se usen recursos estadounidenses para comprometer la seguridad nacional del país. Este hecho se produce poco más de un mes después de las controvertidas elecciones del 28 de julio, en las que Maduro fue declarado ganador sin la presentación de las actas de votación, lo que provocó acusaciones de fraude por parte de la oposición. El gobierno de Joe Biden ha rechazado el resultado electoral, apoyando al candidato opositor Edmundo González, quien junto a la dirigente María Corina Machado reveló el 81,7% de las actas que confirmaban la victoria opositora. El comunicado del Departamento de Justicia también especificó
que a finales de 2022 y principios de 2023, individuos vinculados a Maduro habrían utilizado una empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la adquisición ilícita del avión Dassault Falcon 900X de una compañía ubicada en el Distrito Sur de Florida. En abril de 2023, la aeronave fue exportada ilegalmente desde Estados Unidos a Venezuela a través del Caribe, llegando a Caracas tras hacer una escala en Kingston, San Vicente y las Granadinas, según registros de vuelo obtenidos por Flight Radar 24, informó BBC News. Aunque no se ha aclarado cuándo llegó el avión a la República Dominicana, los registros de vuelo disponibles muestran que el Dassault Falcon despegó el lunes desde el aeropuerto La Isabela, cerca de Santo Domingo, y aterrizó poco después en Fort Lauderdale, Florida. Desde mayo de 2023, este avión, identificado con el código de cola T7ESPRT, ha operado casi exclusivamente desde y hacia una base militar en Venezuela y ha sido empleado para transportar a Maduro en diversas visitas internacionales. Cabe destacar que en agosto de 2019, el expresidente Donald Trump emitió la Orden Ejecutiva 13.884, la cual prohíbe a los estadounidenses realizar transacciones con personas que actúen en nombre del gobierno de Venezuela, especialmente aquellos vinculados a Maduro. Garland aseguró que las investigaciones continuarán para impedir que se usen recursos estadounidenses para comprometer la seguridad nacional del país. Este hecho se produce poco más de un mes después de las controvertidas elecciones del 28 de julio, en las que Maduro fue declarado ganador sin la presentación de las actas de votación, lo que provocó acusaciones de fraude por parte de la oposición. El gobierno de Joe Biden ha rechazado el resultado electoral, apoyando al candidato opositor, Edmundo González, quien junto a la dirigente María Corina Machado reveló el 81,7% de las actas que confirmaban la victoria opositora. El comunicado del Departamento de Justicia también especificó que a finales de 2022 y principios de 2023, individuos vinculados a Maduro habrían utilizado una empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la adquisición ilícita del avión Dassault Falcon 900X de una compañía ubicada en el Distrito Sur de Florida. En abril de 2023, la aeronave fue exportada ilegalmente desde Estados Unidos a Venezuela a través del Caribe, llegando a Caracas tras hacer una escala en Kingston, San Vicente y las Granadinas, según registros de vuelo obtenidos por Flight Radar 24, informó BBC News. Aunque no se ha aclarado cuándo llegó el avión a la República Dominicana, los registros de vuelo disponibles muestran que el Dassault Falcon despegó el lunes desde el aeropuerto La Isabela, cerca de Santo Domingo, y aterrizó poco después en Fort Lauderdale, Florida. Desde mayo de 2023, este avión, identificado con el código de cola T7ESPRT, ha operado casi exclusivamente desde y hacia una base militar en Venezuela y ha sido empleado para transportar a Maduro en diversas visitas internacionales. Cabe destacar que en agosto de 2019, el expresidente Donald Trump emitió la Orden Ejecutiva 13.884, la cual prohíbe a los estadounidenses realizar transacciones con personas que actúen en nombre del gobierno de Venezuela, especialmente aquellos vinculados a Maduro. Matthew S. Axelrod, subsecretario de Control de Exportaciones del Departamento de Comercio, declaró en relación con esta incautación que esta acción sirva como una advertencia clara. Los aviones adquiridos ilegalmente en Estados Unidos para el beneficio de funcionarios venezolanos sancionados no podrán operar con impunidad. Añadió que no importa cuán lujoso sea el jet privado o cuán influyentes sean los funcionarios.
Trabajaremos junto con nuestros aliados globales para identificar y recuperar cualquier avión contrabandeado de forma ilícita fuera de Estados Unidos. Por su parte, el fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Mackenzie LaPointe, resaltó la colaboración del gobierno de la República Dominicana, con el que Maduro rompió relaciones tras no reconocer su reelección. El Departamento de Estado de acusó al presidente de Venezuela de narcoterrorismo y emitió órdenes de captura para 14 miembros de la cúpula chavista, junto con 2 disidentes de la exguerrilla colombiana FARC. Desde el gobierno venezolano han calificado esta acusación como sin fundamento. Estados Unidos ha intensificado su ofensiva contra Nicolás Maduro, ofreciendo una recompensa de $15 millones a quien logre su captura y entrega a las autoridades. El gobierno norteamericano ha imputado a Maduro por narcoterrorismo, alegando que los fiscales de Florida y Nueva York han presentado cargos en los que se sostiene que el chavismo ha conspirado durante 2 décadas para introducir cocaína en el país. Según las acusaciones, desde la llegada al poder de Hugo Chávez, Venezuela se ha convertido en un estado criminal al servicio del narcotráfico y grupos armados como las FARC y el ELN. La Fiscalía asegura que el objetivo de esta conspiración es inundar Estados Unidos de cocaína, causando un grave problema de salud pública y utilizando la droga como una herramienta contra la nación. El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, destacó que el régimen de Maduro está plagado de corrupción y delincuencia. Mientras el pueblo venezolano sufre, las élites chavistas se enriquecen con dinero proveniente del narcotráfico y la corrupción, algo que debe terminar, según sus declaraciones en una rueda de prensa en Washington, D.C. Tras anunciarse estas acusaciones, el gobierno de Donald Trump reaccionó rápidamente. El secretario de Estado, Mike Pompeo, declaró que ofrecerían hasta $55 millones en recompensas para aquellos que proporcionen información que permita detener a los implicados. Se prometen 15 millones por la captura de Maduro y hasta 10 millones por otros líderes chavistas, como Vladimir Padrino López, Diosdado Cabello y Michael José Moreno Pérez. Esta medida, que implica directamente a un jefe de Estado en funciones, es poco común en la política internacional y promete intensificar aún más las tensiones entre Washington y Caracas. La situación en Venezuela es ya extremadamente delicada debido a la prolongada crisis económica y la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, que amenaza con colapsar el debilitado sistema de salud venezolano. En el contexto de la política interna de Estados Unidos, este tipo de acciones también tienen un impacto. En Florida, el voto de los exiliados venezolanos y cubanos, en su mayoría conservadores, es clave. Este tipo de medidas son vistas con buenos ojos por estos grupos, que se oponen radicalmente a los gobiernos de sus países de origen. En 2016, Trump ganó por un margen estrecho en Florida, por lo que asegurar este apoyo es crucial para su equipo de cara a futuras elecciones.